SER Podcast. Un libro, una hora. Dirigido por Antonio Martínez Asensio. Bienvenidos al podcast de Un libro, una hora. En este episodio os vamos a contar El tumulto de las bestias de Yukio Mishima. Yukio Mishima nació en Tokio en 1925 y murió en 1970 cometiendo el seppuku, un suicidio ritual de herencia samurái. Está considerado como el principal escritor de la posguerra japonesa junto a su amigo Yasunari Kawabata. Escribió 40 novelas, 18 obras de teatro, 20 libros de relatos y otros 20 ensayos, entre los que destacamos Confesiones de una máscara, El rumor del oleaje o la tetralogía El mar de la fertilidad. El tumulto de las bestias se publicó por entregas en una revista en 1961 y en formato de libro en 1966. Ambientada en el Japón rural poco después de la Segunda Guerra Mundial, narra la historia de un extraño y absorbente triángulo amoroso. Es una novela extraña, hipnótica, emocionante y violenta. Vamos allá. Resulta difícil imaginar que esa fotografía fue tomada pocos días antes del último y penoso incidente. Los tres transmiten una impresión de calma. Parecen divertidos y en la expresión de sus rostros se lee una gran confianza mutua. Esa fotografía ha acabado en manos del abad del templo de Taisenji, quien la atesora con sumo cuidado. En ella aparecen Ipei, Yuko y Koji, con sus rostros bronceados bajo el sol abrasador del verano y deslumbrados por el resplandor intenso del mar. Ipei luce en el rostro la sonrisa de costumbre. Yuko tiene la cara redonda y a pesar de sus facciones marcadas, los labios son finos. Koji se sitúa al lado de Yuko y la rodea por el hombro con toda naturalidad. Ella, en ese momento, había agarrado el brazo derecho de su marido y se lo había echado también por el hombro. Yuko sonrió sin mover los labios apenas para no estropear su pose. Qué bonito sería si pudiésemos disponer nuestras tumbas tal como estamos ahora. Tal vez no llegaron a oírla porque ninguno de los dos dijo nada. Hiro es un pueblo de pescadores, pero por la parte este, cerca de la montaña, se extienden algunas tierras de labor. Un poco más allá de la oficina de correos desaparecen las casas y el camino lleva directo a un santuario en la montaña. A mitad de camino, a la derecha, se toma hacia el cementerio nuevo construido en la falda del monte. En un pequeño claro en mitad de la colina, como si estuvieran allí un poco acobardadas, se alinean las 3 tumbas recientes mandadas construir por el abad del templo con el dinero que le han confiado para tal propósito, a pesar de la oposición que mostró la mayor parte de los habitantes del pueblo. A la derecha la tumba de Ipei, a la izquierda la de Koji, en el centro la de Yuko, que en la hora del crepúsculo desprendía una cierta ligereza o incluso alegría, porque era la única sin ocupar todavía. A pesar de todo, en la lápida estaba su nombre escrito en rojo. Era el mismo color rojo con el que Yuko siempre se pintaba sus labios sutiles. El tumulto de las bestias reúne en pocas páginas muchas de las características que conforman el estilo de Yukio Mishima: el culto a la forma y a la belleza de la palabra, el interés por la culpa, la obsesión por la muerte y la tragedia, la presencia de lo performático y las referencias al teatro no, lo que la convierte en una puerta magnífica a su literatura. El teatro no es un tipo de teatro clásico japonés que se caracteriza por la importancia de la música, de la danza y de la gestualidad. Los actores son únicamente hombres y llevan máscaras. Los temas suelen ser muy simbólicos, con un tono moralizante y con frecuencia trágicos. Mishima era un apasionado del no. Mucho antes de que se hiciera aquella foto, Koji volvió al pueblo de Hiro en barco después de estar 2 años en la cárcel. El pelo de Koji aún no había crecido lo suficiente como para que el viento llegase a desordenarlo. Las facciones de su rostro, firmes y proporcionadas, no disimulaban una impresión un tanto añeja como las del rostro de un samurái. Su nariz, poco carnosa, era la de quien sabe controlar sus emociones. No obstante, era un rostro que sabía fingir. Apoyado en el parapeto del puente, le extrañaba que la luz de la mañana de principios de verano, que bañaba su cuerpo, se conectase con su recuerdo de la luz que entraba en su celda. Una luz lacerante, dividida en 4 a la manera de una cruz, y cada cuadrante dividido a su vez verticalmente en 4. No podía haber nada más atroz que contemplar la mutilación de esa luz sagrada.
Koji recordaba los baños de la cárcel. Cada 3 minutos los hombres se sumergían en una gran bañera. El vapor emergía desde dentro y abrazaba sus cuerpos desnudos, hundidos hasta el cuello en un agua tibia, aceitosa, los ojos clavados en el reloj de arena sobre la mesa del vigilante. El delgado hilo de arena visible entre las bocanadas de vapor. Entrar en el agua, salir para lavarse el cuerpo, volver a entrar en la bañera, volver a salir. Koji recordaba a la perfección aquel reloj de arena. Soy un hombre arrepentido, un hombre distinto al de antes. Debía de haber repetido ese mismo pensamiento miles y miles de veces, siempre la misma métrica, siempre resonando la misma nota, como si se tratase de palabras mágicas. Soy un hombre arrepentido. Incluso la frescura del paisaje, reflejada en sus ojos, parecía inculparlo, obligarlo al arrepentimiento. A babor se vislumbraba el faro que presidía la entrada de la bahía de Hiro. Distinguió el perfil de la torre de carga de hielo para los barcos pesqueros, la torre vigía contra incendios y los tejados de las casas. Un poco apartado de la gente que se amontonaba para recibir al barco, junto al alero del tejado de un almacén, había un parasol de color azul claro. Aquel día de verano, 2 años antes, Yuko se protegía con el mismo parasol. Por mucho que se esforzase en recordar aquel momento, aquel lejano mediodía cuando Yuko caminó junto a él con su parasol azul claro, se daba cuenta de que en ningún momento tuvo el más mínimo presentimiento de que el día terminaría en un baño de sangre. Yuko reconoció en el Koji que desembarcaba al mismo joven de siempre, con una expresión más viril, si acaso, quizá un poco más delgado. Llevaba una chaqueta de verano, la camisa abierta a la altura del pecho y una maleta pequeña agarrada en una mano. Con la otra la saludaba. Yuko inclinó ligeramente el parasol. ¿No has cambiado? Antes de ir a casa, me gustaría hablar un poco. Por supuesto. A mí también. Pero ten en cuenta que en este pueblo ni siquiera hay una cafetería. Está en dirección contraria, pero ¿qué te parece si caminamos hacia el fondo de la bahía? Allí hay alguna que otra pradera a la sombra y podemos sentarnos a hablar. Mientras caminaban, Yuko se preguntó si no había sido demasiado precipitada la decisión de acoger en su casa a ese joven sin familia. Era la primera vez que la asaltaba la inquietud por ello. Una especie de presentimiento, sin duda. De hecho, el director de la cárcel le había reprochado su imprudencia cuando le comunicó su decisión. Jamás había conocido el caso de un familiar de la víctima que se ofreciese a tutelar al culpable del delito. Pero la propia Yuko le confesó que, en el fondo, actuaba así por sí misma. Yuko señaló un prado en el claro del monte y le propuso que se sentaran allí para hablar mientras comían un sándwich. Koji la observó inquieto. ¿Quieres saber de él? Se ha quedado solo en casa y debe de estar almorzando. Mejor así que verte de repente. De todos modos te espera impaciente, no vayas a creer. Ahora es un hombre sereno, como si fuera un Buda. Koji asintió ansioso. No entendía el porqué de tanta amabilidad. No era la actitud de alguien aterrorizado ante la presencia de un exconvicto, ni tampoco un reflejo de la veneración que a veces la sociedad demuestra hacia el crimen. Al contrario, era una actitud expuesta, la más indefensa que uno pudiera imaginar, lo cual no significaba que lo recibiera con los sentimientos de una mujer. Tampoco era confianza nacida de la complicidad o la osadía propia de un amante. No se comportaba en absoluto de un modo distinto a como había hecho antes del incidente. Koji pensó que no debería haber acudido a su llamada, pero ya era demasiado tarde. Allí, sentado en aquel prado, Koji supo que el mundo al que tanto se afanaba en volver se abría de pronto delante de él. Perdóname por no haber ido a verte ni una sola vez. Te lo expliqué varias veces en mis cartas y fui sincera. Dejarlo solo una noche entera en su estado actual es imposible. Cuando lo veas lo comprenderás enseguida. Si no estoy yo, es incapaz de hacer nada. Estás contenta, ¿verdad? La reacción de ella resultó muy llamativa. Su rostro de rasgos generosos se puso colorado. Sus labios finos se abrieron y cerraron hasta que las palabras brotaron como si aporreara las teclas de un piano. Eso es lo que querías decir, ¿verdad? Lo que querías decirme incluso antes de salir de allí. Qué cruel eres. Es una manera muy cruel de decírmelo. Si dices eso, resulta que todo es un disparate y ya no podré creer en nada en este mundo. Prométeme que nunca volverás a hablar así, por favor. Koji se incorporó sobre la hierba para contemplar de cerca la ira de esa mujer tan bella, una ira que golpeaba su cuerpo desde el interior, aun cuando sus grandes ojos no resistían la mirada de él.
En realidad no estaban acostumbrados a la compañía el uno del otro. Ellos dos tan solo se olfateaban como fieras salvajes que se cruzaban por primera vez. Jugaban como si luchasen y luchaban como si jugasen. Yuko cambió el tema de conversación como si nada y le explicó que hacía un año aproximadamente había cerrado la tienda en Tokio para mudarse allí y así empezar una nueva vida con el negocio de un vivero. De todos modos, necesito tu ayuda, en las manos de un hombre. Tienes que aprender mucho y esforzarte en el trabajo. Las flores que he vendido esta primavera por primera vez han adquirido una inesperada fama y en el mes de mayo me atreví incluso con plantas de interior. Estoy segura de que el trabajo te va a gustar. En paz. Eso es. Una persona a quien le gusta la paz. Esa es, me parece, la cara que tienes ahora exactamente. Una vez terminaron de almorzar, deshicieron el camino a lo largo de la bahía hasta el puerto y cruzaron la carretera que atravesaba el centro del pueblo para llegar hasta la casa en Kusakado. Unos cuantos vecinos saludaron a Yuko y todos con quienes se cruzaban los miraban con interés. Los rumores habían alcanzado hasta el último rincón del pueblo. La casa de Kusakado se alzaba solitaria en la parte más alta de la montaña. Sus tejas resplandecían despreocupadamente. El amplio jardín lo ocupaban en su totalidad los invernaderos. Frente a la puerta de la casa, al final de la cuesta, había una persona de pie, vestida con ropa amplia de color blanco sacudida por el viento. Habían colgado un gran cartel donde se leía «Vivero Kusakado». Levantó la mirada por primera vez y al verlo sintió el mismo temor que había sentido poco antes cada vez que se cruzaba con alguno de sus carceleros. Era la primera vez que veía a Ipei desde entonces. El hombre inmóvil recibía de pleno el sol de verano, situado aún en la vertical del cielo. Una parte de su rostro estaba encogida, como si sonriera contento de recibir al invitado. 2 años antes, Ipei tenía en propiedad una tienda de porcelana occidental en el distrito de Ginza, en Tokio. Durante el fin de año empleaba temporalmente y por horas a estudiantes de la misma universidad donde él se había graduado. De entre todos ellos, fue Koji quien se ganó su confianza, gracias a lo cual contó con él para trabajar en otras épocas del año e incluso empezó a frecuentar su casa. Ipei se había graduado en literatura alemana y después de trabajar un tiempo como profesor en algunas universidades privadas, heredó de sus padres la tienda de Ginza. Al mismo tiempo había adquirido cierta fama en el mundo académico gracias a sus ensayos, dotados de un estilo refinado. Su producción no era abundante, pero se había ganado un grupo de lectores entusiastas, por lo que sus libros, ya agotados, solo estaban disponibles a precios desorbitados. Tan pronto empezó a trabajar con él, Koji no daba crédito a la cantidad de amoríos que mantenía. Se tomaba todo aquello con indiferencia que otra cosa podía hacer. Después de todo, eran asuntos ajenos a él. No obstante, un día, Ipei tuvo con él un gesto de confianza y lo invitó a tomar algo cuando ya estaba a punto de irse a su casa. Hablaron de la vida, de las obligaciones y de lo que había que hacer para ganarse el pan. Koji intentó cortar la conversación echando mano del cinismo. Ipei, que encargaba 2 trajes a medida al mes, hacía gala de ser un hombre asediado por las mujeres. Lo poseía todo. Al menos a ojos de Koji no había nada que no estuviera al alcance de sus manos. A pesar del favor que le dispensaba, Koji se negaba a actuar delante de él con la soltura y la alegría de las que hacía gala tan a menudo. Y allí, Ipei le habló por primera vez de su mujer. Le dijo que era una mujer muy rara, demasiado tolerante, porque nunca le había dado una sola muestra de tener celos. Koji le contestó que tal vez ella sabía cómo esconder sus emociones. Eres muy perspicaz, es un buen análisis, dijo Ipei como si le señalase con el dedo. Puede que sea así, pero sabe esconderse, es muy hábil. No digo que no me quiera, de hecho me quiere mucho. Me ama tanto como le permite su pudor femenino. Soy incapaz de odiar a una mujer que me ama. A veces me siento muy cansado. Eso es todo lo que quería decirte. Sería exacto asegurar que fue esa noche precisa cuando Koji se enamoró de Yuko, aún sin conocerla. Tal vez era esa la intención oculta de la invitación de Ipei. Koji solo pensaba desde entonces en Yuko. Lo planteó todo en su imaginación de un modo simple y esquemático. En primer lugar, había una mujer desgraciada y desesperada, seguida de un marido cruel y caprichoso. Por fin, un joven compasivo y vigoroso. Eran ingredientes suficientes como para completar la historia. 6 meses después de conocer a Yuko, se citó con ella un día de verano para acompañarla al hospital. Se presentó con un parasol color azul claro y a las 9 de la noche de ese mismo día fue cuando tuvo lugar el incidente. Desde que la conoció, cuantas más veces la veía, mayor era su desesperación.
Ella solo accedía a esos encuentros después de superar la molestia que le provocaba la insistencia de él y se limitaba a llevarlo de compras, a comer o de vez en cuando a bailar, pero se deshacía de él tan pronto se le antojaba. La mañana de aquel último encuentro, Koji se había levantado del futón de su cuarto en la casa de huéspedes y se había acordado de un dossier que ella le había mostrado en su último encuentro. Se trataba del informe de un detective privado en el cual se describían con todo detalle tanto los nombres de cada una de las amantes de Ipei como sus direcciones y, en especial, la del apartamento de una de ellas, Machiko, su mantenida, a quien iba a ver todos los martes por la tarde. Nunca se te ocurra decírselo a mi marido. Me basta con saberlo y me doy por satisfecha con ello. Para mí es esencial que nunca llegue a enterarse de que he contratado a alguien para que lo siga. Tienes que guardar el secreto. Si me traicionas, moriré. Aquel último día, Yuko lo citó en el jardín del hospital. Abrió su parasol color azul cielo nada más salir, como si fuese un día de lluvia intensa, tan pronto como se abrió la gran puerta de cristal. Desde la entrada hasta el banco donde se había sentado, habría unos 30 metros de distancia. Yuko se acercó despacio, pero Koji no tuvo el coraje de mirarla abiertamente. Bajó los ojos y fue entonces cuando vio algo caído junto a sus pies. Era una llave inglesa de color negro. Alguien debía de haberla olvidado allí. Más adelante, preso ya en la cárcel, pensaría en muchas ocasiones en aquel descubrimiento fortuito. No solo se trataba de que la llave inglesa se hubiera caído precisamente allí por puro azar, sino que se materializó por generación espontánea. Daba toda la impresión de ser algo natural, sencillamente como si su lugar fuera ese. Fue apenas cuestión de un segundo. Koji miró fijamente la llave inglesa con sus destellos negros. Estaba poseído por una fascinación difícil de explicar. El tiempo se había detenido y parecía a punto de estallar, saturado por la fascinación ejercida por la llave inglesa. Sin dudarlo, un instante cogió la llave y se la guardó en el bolsillo interior de su americana de verano. El objeto ardía como una brasa y le agradó esa quemazón en el pecho a través de la camisa. El parasol de color azul cielo se acercó poco a poco. La tensa circunferencia de seda se elevó ligeramente y Yuko sonrió por debajo con los labios pintados de un rojo intenso. Koji recordaba hasta los más mínimos detalles de su conversación bajo aquel sol intenso. Como era costumbre en ella, se desvió hacia un tema que Koji detestaba por encima de cualquier otra cosa. Cuando empezaba a hablar de Ipei, se le antojaba una mujer que se hundía poco a poco en un pantano justo delante de sus ojos. Hasta que Koji se levantó de golpe y agitó los brazos en círculos como si hiciera gimnasia. La llave de frío metal le golpeó en repetidas ocasiones el pecho y después se sentó en el banco a espaldas de ella. Yuko se plantó delante de él y lo miró directamente a la cara. ¿Por qué estás enfadado? ¿Qué quieres que haga? Te comportas de un modo caprichoso. ¿Con qué derecho? Hablas demasiado de él. Me molesta. También es un asunto desagradable para mí, no te creas. Después, la cena en la que prácticamente ninguno habló. Desde la tarde de aquel día hasta la noche, todo se precipitó como el agua turbia de una cascada. Después de cenar, fueron a un pequeño bar situado en el semisótano de un edificio y Yuko empezó a hablar de improviso. Koji le replicó vehementemente y por primera vez se dijeron el uno al otro las cosas que de verdad pensaban, aun a riesgo de herirse. Koji la acusó de cobarde y ella a él lo trató de pusilánime. Koji detestaba la grotesca y extraña realidad que Yuko se obstinaba en no cambiar y para destruirla no le importaba siquiera seguir el juego a Ipei. Más que el intervalo de media hora entre las 8:30 y las 9 de la noche, Koji recordaba esa escena detenida en su memoria como si se tratase de un cuadro viviente. Era un apartamento corriente. Ipei estaba en la habitación del fondo medio incorporado en la cama, cubierto tan solo por una bata de seda. A sus pies estaba sentada Machiko, con una prenda parecida de color plateado y con las manos dentro de los bolsillos. No llevaban ropa interior. En la mesilla de noche había un vaso de whisky medio lleno y un cenicero. Ipei estaba pálido, el gesto cansado. Parecía enfermo. Allí estaban los cuatro. No hubo gritos, ni discusiones. Los movimientos fluyeron como el agua hasta que todo se detuvo. Momento en el cual los cuatro sintieron como si se hubiera levantado entre ellos una pared de cristal imposible de superar, a través de la cual, sin embargo, alcanzaban a verse. Era una escena de mezquindad, plana. Los cuatro se quedaron inmóviles, se observaron. El simple hecho de mirarse a los ojos los convertía en monstruos. Como si fuera el anfitrión de esa peculiar reunión,
Ipei sintió la premura de hablar primero y se dirigió a Koji con desprecio, como una manera de dirigirse a su mujer por la vía indirecta que hirió profundamente a Yuko. Lo que Koji quería presenciar de veras era el momento en que la verdad retorcida de un ser humano empieza a resplandecer, el despertar de un sueño absurdo, la metamorfosis de la estupidez cuando se transforma espontáneamente en algo solemne. Sin embargo, lo único que encontró fue el mediocre intento de los seres humanos de disimular la vergüenza, la ironía de querer mantener las apariencias. Nada que no hubiera visto ya hasta la náusea en muchas otras ocasiones. Pero al fin Yuko habló con una voz ronca y arrastrada. Cariño, no digas nada y vuelve a casa. Sus palabras flotaron en el ambiente durante un larguísimo intervalo de tiempo y Koji se preguntó si acaso no se había vuelto loca. Ipei sacó las piernas de debajo del edredón y agitó esas dos extremidades blancas, delgadas y cubiertas de pelos para buscar a tientas las zapatillas en el suelo. Después se arregló la bata, se sentó y empezó a hablar en un tono dulce y persuasivo que contradecía el sentido de sus palabras. Escúchame. ¿No crees que vas a conseguir el efecto contrario si actúas de ese modo rogándome que vuelva a casa? Es una estupidez que no va en absoluto contigo. Volveré a casa cuando lo considere oportuno, pero si me hablas de ese modo, no lo haré. ¿Por qué no vuelves tú antes con Koji? Yo iré más tarde. ¿Te parece bien así? A Koji le sorprendió oír el llanto de Yuko. Se tapaba la cara con las manos. Era un llanto sincero, doloroso, un llanto vulgar y primitivo. El sollozo desconocido de una Yuko desconocida para él. Sin dejar de llorar, Yuko se puso de rodillas. Yo que te quiero tanto. Cuánto sufrimiento he tenido que soportar. Tenía la esperanza de recuperar tu corazón en algún momento. Era como si el agua sucia de un jarrón salpicara a todos después de caer al suelo. Koji se tapó los oídos para no tener que gritarle que se callase. Odiaba a Yuko en ese momento. Nadie sabía bien qué hacer y todos se limitaron a contemplar a Yuko acurrucada en el suelo, inmóvil, de brazos cruzados. Ipei detuvo a Machiko con la mirada cuando se disponía a ayudarla a ponerse en pie. De pronto Yuko se incorporó sin arreglarse siquiera la falda e intentó abrazarse a las rodillas de Ipei. Lo empujó sin querer y cayeron sobre la cama. Ipei, en un arrebato de vanidad que se tradujo en una reacción violenta, agarró a su mujer por el pecho, la apartó como si quisiera demostrarse a sí mismo que era un maestro de la vida y le dio una sonora bofetada. Yuko recibió el golpe en silencio, pero a Machiko se le escapó un grito. Koji metió la mano en el bolsillo interior de la chaqueta. En su recuerdo había de quedar impresa la espontaneidad de ese acto. A partir de ese instante, los acontecimientos se sucedieron como si se tratase de un flujo natural. Ipei le miró. Koji se abalanzó sobre él y le golpeó repetidamente en la cabeza con la llave inglesa que tenía agarrada en la mano. La llave se le hundió horriblemente en el cráneo y la cabeza se movía al ritmo de los golpes. El tumulto de las bestias es una adaptación libre de una tragedia no del siglo XIV llamada Motomezuka, que gira en torno a un triángulo de violencia y pasión que a su vez reescribe una de las historias incluidas en el Yamato Monogatari, una colección de historias ambientadas en la corte y fechadas en el siglo X. Esto nos habla de tres cosas: el gusto japonés por el drama y los triángulos amorosos y la vinculación de Mishima con lo clásico. Aún así, Mishima no se limita a reescribir, sino que partiendo de un tema clásico y con fuentes fácilmente identificables en el Japón de su tiempo, lo moderniza y lo imbuye de la suntuosidad de su prosa, junto con sus propios valores. Después de encontrarse con Ipei al cabo de 2 años, Koji miró involuntariamente la parte de su cabeza que había golpeado con la llave inglesa. Estaba cubierta por una abundante cabellera, si bien, a pesar de estar bajo un sol cegador, su pelo no brillaba en absoluto. Durante los interrogatorios, Koji confesó a la policía que los golpes se los había dado a la altura del parietal izquierdo. Le rompió el hueso, le hundió el cráneo y le provocó una grave conmoción cerebral. A pesar de recuperar la conciencia, quedó paralizado del lado derecho y desarrolló síntomas de afasia. Para la policía, la clave era la llave inglesa. Machiko testificó que la llave no estaba en el apartamento. Tenía impresa la marca de una empresa de electrodomésticos y preguntaron al propietario, que dijo que no tenía idea de haberla perdido allí. Por lo tanto, ya lo hubiese robado o encontrado fortuitamente. La llave era la prueba de la premeditación del crimen y la sentencia se dictó por 1 año y 5 meses de prisión. Sin dejar de sonreír, Ipei le guió hasta la entrada bajo la sombra de una pérgola cubierta de rosales trepadores.
Ni siquiera en sueños Koji habría sido capaz de imaginar a una persona tan cambiada en tan poco tiempo. Le estremeció pensar que la causa de ese cambio era única y exclusivamente el golpe que le había dado con la llave inglesa. El Ipei del pasado había muerto y el del presente solo se le parecía por la impronta indeleble de su crimen, la melancolía de esa cara sonriente, el gesto de impotencia. ¿Sabes quién es, verdad? Es Koji. Ipei, sin perder la sonrisa de los labios torcidos, repitió: Cori. No, Cori no. Es Koji. Cori, insistió Ipei. Hola. Es extraño. Hola es la única palabra que aún pronuncia sin dificultad. Fue así como terminaron las formalidades de aquel primer encuentro. La exasperación de Koji era compleja. Se desesperaba porque algo impedía que aflorase el arrepentimiento de un modo natural. Nada más ver a Ipei con ese aspecto debería haber derramado lágrimas, haberse tirado al suelo e implorar su perdón. Sin embargo, sentía como si hubiera arena en los engranajes de una rueda dentada, lo cual provocaba que dejase de girar. Yuko le enseñó los invernaderos. Koji no tenía forma de saber cuánto entendía Ipei de lo que hablaban, pero no podía evitar la sensación de que una parte de cuanto Yuko le decía iba dirigido a él. Yuko le había dicho antes de llegar a la casa que, a pesar de no expresar nada, el espíritu de Ipei seguía siendo el mismo de siempre. Su sonrisa inmutable era como la lápida de una tumba bajo la cual se hubiera enterrado a un espíritu todavía vivo. En la entrada de uno de los invernaderos había un hombre corpulento vestido con unos pantalones cortos y tirantes. Era Teijiro, el encargado que en tiempos había sido pescador. Su hija trabajaba en la fábrica de instrumentos musicales Imperio. Poco después llegó la estación de lluvias. Ese año, sin embargo, fueron poco generosas y entre chaparrón y chaparrón, un sol espléndido lucía en el cielo durante días. Ipei y Yuko aprovecharon uno de esos días de sol para ir de excursión a la cascada que había en la montaña cerca de la casa. Durante las casi 3 semanas que habían transcurrido desde la llegada de Koji hasta el día del picnic en la cascada, todo se había desenvuelto con normalidad y una nueva vida parecía asentarse poco a poco. A Koji le instalaron en una habitación de 6 tatamis bien ventilada en la primera planta. Pronto se adaptó a la rutina y se convirtió en el compañero perfecto de Teijiro. Ipei mantenía la costumbre de leer el periódico cada mañana, aun cuando era incapaz de entender nada. Se sentaba en silencio, extendía las páginas a través de las cuales se transparentaba la luz de la mañana y se quedaba inmóvil durante mucho tiempo, moviendo apenas un poco la cabeza. A veces le pedía a Yuko que le alcanzase alguno de los libros que había escrito en otros tiempos. Para Koji, la media sonrisa dibujada de manera permanente en el rostro de Ipei era motivo de un genuino estupor. Para el abad de Taisenji, su nirvana, pero para Yuko, ninguna de las dos cosas. A veces Koji experimentaba una indefinible sensación de malestar y miedo cuando se enfrentaba a esa sonrisa que revelaba clara y persistentemente resignación. En una ocasión, Yuko le pidió que le llevase al baño los polvos de talco. Yuko estaba en cuclillas. Junto a los pies de ella estaba el cuerpo desnudo de Ipei, tumbado boca arriba, con los ojos cerrados como un cadáver y con las extremidades inferiores cubiertas de polvo blanco. Yuko esparcía el polvo blanco hasta en los pliegues más recónditos del cuerpo de Ipei, le acariciaba y le masajeaba con delicadeza. Ipei tenía la cara roja y en su entrega se apreciaba una alegría relajada y caprichosa que bien podía tratarse de un gesto de sumisión o de superioridad. Se intuía el alivio de su alma y Koji tenía la impresión de contemplar un alma lasciva sumida en un sueño. Después fueron de picnic a la cascada. No entendía la razón, pero el corazón de Koji estaba henchido de felicidad. Era la recompensa de su arrepentimiento, la alegría después de la renuncia. Tal vez los tres pudieran atrapar al fin la dicha tras 2 años de sufrimientos. Yuko tenía a un Ipei al que podía manejar a su antojo, Koji la libertad y el propio Ipei algo enigmático. Koji se pregunta cómo podrían haber disfrutado de un momento así de feliz y pacífico antes del incidente. Concluyó, como si despertara de un sueño, que esa felicidad nacía de un golpe con una llave inglesa. El camino desembocó en una parte llana desde la que se alcanzaba a ver la vivienda anexa al templo Taiseiji, con su jardín en la parte de atrás. Infinidad de abejas zumbaban alrededor del granado. El abad, Kakuyin, era apicultor.
De vez en cuando sacaba un poco de miel y la untaba en una tostada para el desayuno. Yuko le había contado a Koji que el abad supo desde la primera vez que los vio que eran personas distintas a todas con cuantas se había relacionado hasta entonces. Después de vivir tanto tiempo en aquel pueblo tranquilo, el abad tenía sed de sufrimiento humano. Cuando Yuko llegó al pueblo y fue a saludarlo por primera vez, tuvo al fin la certeza de que aquella mujer de ciudad, de facciones marcadas, alegre y llamativa, era la presa espiritual tanto tiempo esperada. Es decir, olió el sufrimiento, captó el aroma que una nariz entrenada podía detectar a varios kilómetros de distancia. Por si eso no bastara, apareció también un joven, un chico extrañamente tranquilo que siempre caminaba con la mirada baja. De nuevo, el abad notó el mismo olor, su perfume delicioso. Indudablemente, fue el abad el único en olfatear algo. Era muy amable, tanto con el matrimonio como con Koji y su amistad. Era reconfortante. Y el abad jamás formuló una sola pregunta con la intención de sondear, y tampoco ninguno de ellos le contó nada sobre sus vidas. Cuando Ipei empezó a quejarse de que estaba cansado, no les quedó más remedio que buscar un sitio bajo los árboles para sentarse a descansar un rato. Cuando no sabía de qué hablar, Koji volvía siempre al tema de la cárcel. Yuko fruncía el ceño, pero Ipei se echaba hacia adelante para escuchar lo mejor posible porque aquellas historias le complacían. Luego cruzaron un puente de madera, llegaron a un santuario y al final se sentaron a descansar en una piedra ancha junto a la cascada. Desde que oyó su estruendo, algo había cambiado en Yuko. Se reía de repente para callar enseguida. Se mostraba caprichosa y egoísta. Sus ojos reflejaban el agua cayendo, lucían húmedos, con una expresión apasionada. Los labios torcidos y pintados de un rojo intenso sin llegar a formar una sonrisa. Ipei tomó el lirio que Yuko había llevado todo el camino y al olerlo estuvo a punto de ahogarse. Yuko se incorporó. Era la primera vez que Koji veía en la expresión de sus ojos una absoluta falta de respeto hacia su marido. Agarró el lirio. Escúchame. ¿Entiendes el significado de la palabra sacrificio? ¿Sacrificio? No la entiendes. Sacrificio. No lo entiende. Es imposible que comprenda un concepto tan abstracto. Cállate. Lo estoy poniendo a prueba. ¿De verdad no lo entiendes? ¡Qué tonto eres! Significa esto. Yuko entonces arrojó el lirio que tenía entre las manos a la cascada y en su caída el lirio dibujó un círculo blanco y brillante. En la cara de Ipei apareció una turbación oscura, tibia, un gesto que tampoco Koji había visto antes. Era la expresión de inquietud de un espíritu solitario, incapaz de comprender, dominado por el miedo. ¿Entiendes lo que significa beso? Intenta decirlo. ¡Qué idiota eres! No lo entiendes, ¿verdad? Ahora mismo te lo enseño. Mira, se hace así. Yuko se giró sobre sí misma y de improviso abrazó a Koji por el cuello. La roca estaba resbaladiza y él no tuvo margen para zafarse del inesperado ataque. Los labios de Yuko presionaron los suyos con una fuerza salvaje, sus dientes se entrechocaron. Después, los labios se fundieron. Yuko metió la lengua en la boca de Koji y él, desorientado al sentir ese calor húmedo, suave y estancado, se tragó la saliva de ella sin que sus oídos alcanzasen a oír otra cosa que no fuera el bramido incesante del agua al caer, por lo que perdió la noción del tiempo. Tenía la impresión de que la única razón de ser del beso era Ipei. ¡Ya basta! ¡Es suficiente! ¡Deja de atormentarlo! Pero si no sufre. ¿Cómo puedes saberlo? De todos modos, no me utilices, no soy tu juguete. ¿Qué viene eso ahora? Siempre has sido mi juguete. ¿Y eso te gusta? Koji reaccionó instintivamente y le dio una bofetada. Se miraron a los ojos. No había duda. Ella sonreía. Exactamente la misma sonrisa que cuando se encontraron después de salir de la cárcel. Koji creyó comprender el significado de esa sonrisa. Se sentía rechazado, marginado. Había algo en ese gesto que le recordaba el reloj de arena que aparecía y desaparecía entre el vapor de agua del sucio baño de la cárcel. La casa de Kusakado era muy grande. El matrimonio dormía en la planta baja, en una habitación independiente de unos 10 tatamis. También había una sala de otros 10 tatamis y un cuarto adyacente de 8, para varios usos, tras los cuales había unos cuartos pequeños y vacíos. En la parte de atrás estaba la habitación de Teijiro, una cocina amplia y el cuarto de baño con la bañera. En la segunda planta había otro cuarto más de 12 tatamis para invitados que casi nunca se usaba y contiguo a él el de 6 que ocupaba Koji. De noche, tanto el matrimonio como Koji o Teijiro hacían vida independiente en extremos opuestos de la casa.
Una noche bochornosa sin viento, Koji, incapaz de dormir, desnudo bajo la mosquitera, hojeaba revistas. Ni siquiera corría una ligera brisa. Tenía que dormir. Apagó la luz y se tumbó con los brazos y las piernas extendidos. De pronto escuchó algo. Era Yuko. Llevaba un camisón color rosa pálido. El corazón de Koji palpitó violentamente. Estaba a punto de apartar la mosquitera y salir. No te muevas. No debes moverte. Koji vaciló y tan solo se incorporó ligeramente en el futón. Yuko se sentó a su lado encima de los bajos de la mosquitera. Acércate, pero no salgas de ahí. La tensión de la mosquitera marcaba ligeramente la redondez del cuerpo de ella. No sabes por qué he venido, ¿verdad? Parece sorprendido. He venido por una razón insignificante, muy propia de las mujeres. No me ha gustado tu gesto cuando Kimi se ha marchado. Kimi era la hija de Teijiro, con quien Koji había tenido una aventura. Me he desvelado al acordarme de ello y por eso he venido. Pensarás que estoy celosa, ¿verdad? Me malinterpretas. No soy una mujer que actúe de ese modo, llevada por los celos. Tan solo he reprendido a una chica descortés e impertinente. En ocasiones así no recurro a las palabras, sino a la horquilla, como tú hace tiempo cuando usaste aquella llave inglesa. A pesar de mediar la mosquitera entre ellos, sus caras estaban tan cerca que se hablaban en susurros y sus alientos flotaban como la niebla. Ya no soy el hombre del pasado, porque mi corazón ha cambiado. Tampoco yo. Tú no tienes ninguna necesidad de cambiar. Nunca la has tenido. Toda la culpa ha recaído sobre mí, para que tú no tengas remordimientos. Tú has cargado con la culpa. ¡Qué amabilidad! Yo no te he pedido nada. Pero si quieres pensar de ese modo, por mí puedes hacer lo que te venga en gana. Puedes mantener esa ilusión tuya tan noble y heroica. Puedes hacerte la mosquita muerta el resto de tu vida, si eso es lo que quieres. Después, Yuko, con el tono sereno y calmado de quien se ha librado de su ira, hizo una extraña confesión con una voz monótona, una voz que se quedó grabada durante mucho tiempo en el corazón de Koji. No estoy celosa de Kimi. Estoy celosa de tu sentimiento de culpa. Y luego llegó el instante preciso que Koji había esperado durante años y extendió los brazos para intentar abrazarla. Habría bastado con esperar un poco para deslizarse fuera de la mosquitera o haberla arrastrado a ella dentro, pero en lugar de eso, la abrazó a través de la tela. El algodón áspero rozó su pecho desnudo y se desprendió uno de los enganches envolviendo su cuerpo con una ondulación. Sintió entonces cómo se le escapaba de las manos la carne suave cubierta por el camisón rosa. Yuko se puso en pie mientras se colocaba los tirantes del camisón. Jadeaba sin dejar de mirar en dirección a la mosquitera. Enseguida miró al jardín. Mi marido está en el jardín. Viene hacia aquí. Lo había dejado profundamente dormido. Yuko se acercó a la mosquitera. Koji estaba tumbado boca arriba. Yuko se imaginó tumbada a su lado y a Ipei descubriéndolos allí. Por mucho que apareciese y por mucho que lo viera todo, ella tenía la sensación de que podía hacer lo que quisiera. Pero cuando intentó entrar en la mosquitera, Koji no la dejó. Yuko se sintió herida en su orgullo. Sus ojos ardían de desprecio hacia Koji. Ipei subió despacio. Yuko se levantó y abrió el panel que conectaba con el cuarto de invitados y se sentó en el cuarto de 12 tatamis. Ipei llamó a su mujer, dijo que tenía frío y luego dijo claramente que quería dormir allí a partir de mañana. El cambio en la casa de Kusakado lo conocían al día siguiente todos los habitantes del pueblo porque la criada se había preocupado de hacer correr la voz. Todo el mundo se alegró de que esa peculiar familia hubiera llegado al fin al punto donde debían llegar. Disfrutaban con sus morbosas elucubraciones. El mismo día, el rumor había llegado a oídos de la mujer del abad y él no tardó en enterarse. El afecto que el abad sentía por Koji se veía en sus ojos pequeños y agradables. Le dijo que si podía ser de utilidad, contase con él, que el espíritu tiene tendencia a acurrucarse en lugares donde no alcanza el sol, que si no abre al menos un tragaluz, terminará por pudrirse como le sucede a los erizos de mar. Pero Koji no habló. En ese momento, Yuko e Ipei bajaban despacio por la cuesta. Era la hora del paseo, y Yuko le pidió a Koji que acompañara a Ipei a dar su paseo. Extrañamente, aquella sería la primera vez en sus 3 meses de estancia en que estaría un rato largo solo en compañía de Ipei. Bajaron la cuesta. Como de costumbre, Ipei sonrió apaciblemente. Koji se preguntaba si no sería del todo inútil hablar despacio, pronunciar lo más claro posible para que Ipei lo entendiera. Había muchas cosas que Koji quería decirle.
Entonces reunió el coraje de hacerlo con descortesía, sin preocuparse más de la barrera que hasta ese momento había sido incapaz de cruzar. Escucha, no entiendo en absoluto tu comportamiento. ¿Por qué nos atormentas a Yuko y a mí con esa sonrisita tuya? Hace tiempo que quería preguntártelo. ¿Me odias, verdad? Dime, ¿no es así? Compórtate como un hombre y habla claro. Cuando se trata de cosas que te convienen, no tienes ningún problema en transmitir tu voluntad, pero si no es así, te escudas tras el pretexto de la enfermedad para que todo se quede como está hasta que termina por pudrirse. ¿Acaso me equivoco? El hecho de hablar tan deprisa y con tanta vehemencia aligeró los sentimientos de Koji y despertó en él una suerte de extraña amistad brutal, como la que desarrolla el fuerte hacia el débil. ¿Me equivoco? ¡Qué sorpresa! Entiendes todo lo que digo. Eres un tipo odioso. Jamás me he cruzado con alguien tan detestable como tú. En realidad, te corroe el rencor. Estás furioso. No tienes ganas de verme la cara. Yo, por el contrario, tenía ganas de verte cuando me invitaron a venir aquí. Al estar contigo, pensé, podría vivir en buenos términos con mi existencia rota. ¿Me entiendes? A pesar de la sonrisa grabada en la comisura de sus labios, Ipei movía intranquilo los ojos por el miedo de enfrentarse a cosas difíciles de entender. Ipei dijo calor y Koji le limpió las gotas de sudor de la frente con un pañuelo. Representas el papel de la víctima y te transformas con la apariencia de la culpa. Yo quiero desenmascarar esa falsedad tuya. No es culpa mía que estés en ese estado, no es más que el resultado de tu propia voluntad. ¿Acaso me equivoco? Tú lo has querido. Me he convencido de ello poco a poco. Eres muy hábil, sin duda. Sin ti, Yuko y yo jamás estaríamos juntos y mientras estés tú tampoco podremos. Esta relación tan extraña es el resultado de un plan perfecto. No podemos besarnos sin que nos asedie la idea del pecado y eso le da a los besos el sabor de la ceniza. Realmente eres muy astuto. Pero Ipei no lo escuchaba. Se había agachado para inclinarse sobre el pretil y observar de cerca un escarabajo que había aterrizado justo allí encima. Koji le agarró del cuello de la camisa y tiró de él. Escúchame bien lo que te voy a decir. En realidad, te alegras de encontrarte en ese estado. Has convertido la devastación del espíritu en tu derecho y obligas a los demás a respetarlo. ¿Qué? ¿Es cierto? ¿Querías hacerlo y lo haces porque quieres, o no? ¿Qué culpa tengo yo en ese caso? ¿Qué es lo que odias de mí? ¡Habla! 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 ¿Mi culpa fue agarrar aquella llave inglesa en el jardín del hospital? ¿Acaso no la dejaste allí tú mismo? A propósito, después de husmear que Yuko y yo nos encontraríamos precisamente en ese lugar, ¿eh? ¡Vamos! ¡Habla! ¡Dime qué he hecho mal! En ese mismo instante, los obreros que trabajaban en la cantera corrieron para escapar del derrumbe de un gran bloque de piedra. La masa cayó al suelo y levantó una enorme nube de polvo. Tras contemplar la caída, en la cara de Ipei apareció un gesto feliz de difícil explicación. Para ser sincero, lo he pensado también de este modo. Gracias al golpe que te di con la llave inglesa, tus pensamientos se han perfeccionado, lo cual te ha dado un pretexto para vivir. ¿Qué es la vida? La vida es una afasia. ¿Qué es el mundo? El mundo es una afasia. La familia de la casa Kusakado gira en torno a la cueva vacía que hay dentro de ti. Un inmenso agujero capaz de tragarse el mundo. Nos has colocado a Yuko y a mí alrededor del agujero y te has empeñado en crear una familia imposible. Yuko y yo deberíamos acostarnos con toda naturalidad delante de tus ojos como si fuera un juego. Tumulto de unas bestias sin mayores preocupaciones. Y mientras tú nos observas gemir de placer, retorcernos, caer rendidos y en fin dormir y roncar. Pero para mí la cosa es imposible. Y para Yuko también. ¿Lo entiendes? Nunca podremos hacerlo porque tenemos miedo de convertirnos en bestias felices que han caído en tu trampa. Quieres ser la divinidad principal del vacío, su centro sagrado. ¿Qué es lo que quieres? ¡Habla! ¿Qué es lo que quieres? Las preguntas de Koji eran cada vez más acuciantes y ya no soportaba continuar con ese monólogo.
Entonces, su tono impetuoso se debilitó y su voz volvió a sonar humilde al preguntarle una vez más qué quería. Ipei guardó silencio durante mucho tiempo. Poco después, brotaron de sus ojos unas lágrimas que Koji nunca había visto, gotas tan resplandecientes y sutiles como motas de plata. Casa. Quiero volver a casa. La súplica infantil le hizo sentirse a Koji traicionado y se enfureció. Le dijo que no le dejaría volver hasta que le dijera la verdad. Ipei volvió a sumirse en un prolongado silencio. Sus ojos se movían más deprisa de lo normal, como si al hacerlo quisiera mostrar sus sentimientos en un gesto impropio de una persona sana y capaz. Contemplaba el atardecer y entonces agarró el bastón con la mano derecha y con el dedo índice de la izquierda dibujó en el aire algo que parecía un ideograma. Ipei, concentrando toda su energía en el sonido seco y chirriante que pronunciaba con los dientes apretados por el temor a que no lo entendiera, dijo: morir. Quiero morir. De regreso a casa vieron a Yuko al otro lado de la carretera principal que atravesaba los arrozales. A medida que se acercaban, su cara lucía más pálida de lo normal, lo que resaltaba sus labios pintados de un rojo intenso. Yuko se colocó en el centro con Ipei a su derecha y Koji a su izquierda, y empezaron a caminar. El atardecer se diluía despacio y como el sol se había ocultado ya al otro lado del promontorio, la umbría adquirió una tonalidad tenebrosa. Yuko se ocupaba de Ipei y su mano izquierda chocaba de vez en cuando con la derecha de Koji. Unas veces suavemente, otras con un golpe seco. Al fin, los dedos de ella buscaron en la penumbra los de él, se entrelazaron apenas y se separaron enseguida. Siempre me pregunto si mi vida no existe solo en función de esta persona. ¿Y esta persona es Ipei? Sí, hasta ahora han pasado muchas cosas, pero al final he vivido y actuado como él quería. A partir de ahora no veo qué otro remedio tengo aparte de seguir así. Tienes razón. Deberías seguir así. Y yo también. Llegados a este punto, ya no podemos dar marcha atrás. Posiblemente una de las referencias más claras al teatro no son las máscaras que portan los protagonistas. Mishima dota a Ipei de una sonrisa eterna, tanto como vendedor como tras el incidente, esa mueca perturbadora que oculta su verdadero yo. Yuko es inseparable de un maquillaje pálido y con labios rojos que velan su auténtico rostro. La máscara de Koji no es tan obvia físicamente y se trabaja principalmente a través de su psicología, donde se muestra a menudo el conflicto entre lo que siente y lo que hace. Mishima nos permite meternos en la cabeza de Koji, pero nos deja fuera de la de Yuko e Ipei, de quienes solo vemos las máscaras, obligándonos a especular y a posicionarnos. El abad le invitó a beber sake y le contó la historia de Koji, Yuko e Ipei. Le contó que Koji había estrangulado a Ipei con la ayuda de Yuko. El abad se compadece por igual de los tres. Le muestra la única foto que tenía. Yuko estaba en el medio, llevaba un vestido blanco y en la mano sujetaba un parasol cerrado. En las facciones generosas y alegres de su rostro se intuía una tristeza oculta. Sus labios eran finos y seductores. Koji le había regalado la foto el día antes del incidente. Tras el delito, todos pensaron que había sido un gesto intencionado, pero la mañana después del homicidio, el abad vio a Yuko y Koji muy temprano, agarrados de la mano. Sus rostros irradiaban felicidad. Parecían jóvenes y libres. Realmente parecían una pareja de novios. Al abad no le habría sorprendido descubrir que habían ido a verlo para transmitirle una buena noticia, pero en realidad lo hacían para pedirle que los acompañase a entregarse a la policía. Confesaron haber estrangulado a Ipei de madrugada con una cuerda fina. Koji sostenía haber actuado así, empujado por el deseo de la víctima. El joven dio a entender que no se trataba de un crimen espontáneo, sino de un plan premeditado resultado de los deseos de Ipei. Sin embargo, su confesión no se admitió como atenuante porque no había ninguna prueba firme ni circunstancial de ello. Al contrario, el asunto de la foto se interpretó como una prueba fehaciente de premeditación sin más. Ambos fueron considerados cómplices y como él tenía antecedentes por agresión al mismo sujeto, no pudo beneficiarse de ninguna circunstancia atenuante y por tanto fue condenado a la pena de muerte. Yuko, por su parte, a cadena perpetua. Koji y Yuko
escribieron más tarde desde la cárcel sendas cartas al abad en las que le suplicaban que dispusiese de 3 tumbas consecutivas para ellos 3. Era una petición extraña, pero el abad comprendió el fuerte deseo que explicitaban sus palabras. Tal vez la verdadera intención de llevarle la foto el día anterior fuera esa. El otoño del año anterior, Koji había sido ejecutado y a principios de la primavera del año siguiente, el abad dispuso un terreno para la tumba de Yuko a la izquierda de la de Ipei y a la derecha de la de Koji. El hombre hace una foto a las 3 tumbas y a su regreso a Tokio y a punto de finalizar las vacaciones se decide ir a la cárcel de Tochigi para conocer a Yuko y decirle que todo se ha hecho tal y como ha sido su deseo. Saqué la fotografía. Le transmití las palabras del abad y le expliqué en detalle todo el proceso que me había conducido a ser yo quien se presentase en su lugar. Durante todo ese tiempo, Yuko permaneció cabizbaja y repitió gracias en varias ocasiones. Incluso su voz sonaba diferente de lo que había imaginado. Por fin, alargó la mano y tomó la foto de encima de la mesa. La sujetó por los bordes con los dedos en forma de pinza y se inclinó un poco y la miró fijamente, como si los ojos se le cayesen encima de la imagen. Permaneció así durante mucho tiempo. Gracias. Ahora ya puedo estar tranquila y atender en paz mis obligaciones. De recuerdos al abad de mi parte, se lo ruego. Realmente nos llevábamos muy bien. Los 3 disfrutábamos de una gran armonía. Casi me atrevería a decir que nadie puede llevarse tan bien como nosotros. Lo entiende, ¿verdad? El único que se daba cuenta era el abad. ¿Me entiende? ¿Verdad? Una de las funcionarias avisó de que el tiempo de la visita había terminado. Yuko asintió varias veces con lágrimas en los ojos, se guardó la foto en el bolsillo y para evitar que se estropease, se quedó con el pañuelo en la mano. Luego se levantó, se inclinó ante el hombre con una profunda reverencia y desapareció tras la puerta que la funcionaria mantenía abierta. A través del cristal alcancé a ver el vestido azul y su cuello, cuya blancura se difuminó un instante después tras el vidrio oscilante, cuando abrieron y cerraron la puerta del fondo. Su figura había desaparecido ya de mi vista. Y así les hemos contado El tumulto de las bestias de Yukio Mishima. Hemos seguido la edición de Alianza Voces con traducción del japonés por Yoko Ohigara y Fernando Cordobés. Gracias por estar ahí y gracias por leer Un libro, una hora en la cadena SER. Un programa escrito y dirigido por Antonio Martínez Asensio, con Eugenio Barona, Laura Carrero del Tío e Íñigo Montero, y la participación de Olga Hernán Gómez. Edición y montaje de sonido de Pablo Arévalo. Diseño sonoro de Julia García Soto. Y en las redes, Laura Martínez Pérez. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.